Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio para abrir preguntas, compartir miradas y acercar herramientas de las constelaciones familiares, el coaching ontológico y otros caminos que nos inspiran. Lo haremos conversando desde un lugar simple y cercano, para que cada reflexión pueda acompañarte en tu vida cotidiana. Empezamos. Bien, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una fuerza que es simple pero muy profunda y que sostiene a todo. Y es la pertenencia, que la enlazamos con las fuerzas que venimos viendo en los episodios anteriores, que fueron el asentimiento, la jerarquía u orden, que no serían posibles si no tenemos en cuenta esta fuerza, que es la que nos dice que por existir ya tenemos un lugar. Antes de cualquier mérito, de cualquier condición, de que no necesitamos probar nada para pertenecer. Y lo que nos dice es que la pertenencia nos es dada con la vida. Desde el primer aliento, desde que apenitas llegamos a este mundo, entramos en una red más amplia que es una familia, un linaje, una historia que viene de antes y que va a seguir después. Y esa red es la que sostiene, la que ilumina, y a veces también ejerce presión, también viene con mandatos, a veces ni lo notamos. Y cuando algo queda fuera como de esta red, queda olvidado, queda rechazado o queda excluido, el equilibrio se altera. A mí me gusta esto de verlo como una red, porque es una manera de hacerlo visible, de crear una imagen y muchas veces nos ayuda. Ujú. Sí, porque muchas veces no se nota a simple vista. Decimos que cada familia tiene una especie de memoria, o algunos lo llaman un alma, o una conciencia que busca mantener el orden y la unión. Y entonces cuando alguien fue dejado fuera porque es olvidado, negado, en generaciones siguientes aparece alguien que sin saberlo carga con eso, ocupa ese lugar. Es como si el alma familiar buscara incluir lo que fue separado, aunque eso a veces haya traído o traiga dolor o confusión. Es como, mirado desde la terapia sistémica, es como ir hacia la homeostasis del mismo sistema, es preservar el orden y no dejar nada fuera. Entonces, el alma se ocupa de que si en ese momento, en una generación, alguien fue excluido o no visto, una generación posterior toma ese lugar. Así es. Y en lo cotidiano lo vemos, por ejemplo, en personas que no terminan de sentirse en su lugar, que cambian de trabajo, de pareja, que cambian de ciudad, como si siempre estuvieran buscando un sitio donde poder pertenecer y ahí poder descansar. Y muchas veces en estos casos hay historias no miradas, hay ancestros excluidos, hay a veces vergüenza, no siempre son personas, a veces son situaciones, puede haber algo que haya sido vergonzoso para la familia y entonces se haya ocultado, pueden ser duelos que han sido muy fuertes, muy dolorosos y difíciles y entonces también quedaron sin cerrar. Y sin saberlo, alguien que viene después, como vos decías, ocupa ese lugar vacío. Como si inconscientemente esta persona dijera, yo te represento para que esto no se pierda y continúe en el sistema. Otras veces el movimiento es más interno. Alguien que siente que no merece disfrutar, tener éxito o tener paz interior. Y puede ser que en su historia familiar alguien sufrió por esto mismo. Hubo alguien que sufrió por eso mismo. Y sin darse cuenta, se repite esta lealtad desde el inconsciente. Entonces, hay una frase muy interna que dice, si a vos te fue mal, a mí no me puede ir bien. Ujú. Sí, a veces creemos que la solución está en negar la historia, hacer de cuenta que no pasó, como si nunca hubiera existido. Y esto quizás en un primer momento trae alivio, pero con el tiempo aparece una sensación como
como de desarraigo. Eh, Porque la pertenencia no desaparece por rechazarla, siempre va a seguir buscando su lugar hasta ser vista, hasta ser reconocida. Y tampoco, ojo, porque tampoco se trata de forzar vínculos, es un movimiento interno. A veces lo más sano es tomar cierta distancia con algunos vínculos. No tiene que ver con la cercanía a esta persona o mi relación actual con esta persona. Lo importante es que desde el lugar que lo hacemos, es, esto es lo importante, ¿desde qué lugar lo estamos haciendo? ¿Estoy haciendo para negar a esta persona que está excluida o lo estoy haciendo para preservarme? Mm. Eh, a mí siempre me resulta muy fácil para entender esta fuerza, este orden, imaginar a la familia como el cuerpo, como un cuerpo Mm, humano. Si una parte de nuestro cuerpo la negamos o le cortamos la conexión, que no circule más sangre por ese órgano o por esa parte del cuerpo, todo el organismo lo siente, se da cuenta. Entonces, cuando en el sistema familiar, cuando alguien queda fuera, otro suele intentar restablecer este equilibrio, incluso a través de síntomas, de repeticiones de patrones o decisiones que a simple vista no entendemos por qué las tomamos. ujú. Sí, es esto que muchas veces escuchamos que no sé por qué hago esto si yo quiero otra Mm, cosa, termina siendo siempre lo mismo. mm, Es como que va más allá de lo que nos decimos. tal cual. Pero viste que ahora la ciencia también empieza a mostrar cómo esto deja huellas en el cuerpo. Mm, La neurociencia y la epigenética hablan de cómo las experiencias y los traumas que se pueden transmitir, no solo a través de la palabra, sino del cuerpo, se pueden transmitir no solo a través de la palabra, sino a través del cuerpo. Esto quiero decir, como si algo dentro de nuestro recordara lo que no se pudo nombrar. ujú, Y muchas veces esa sanación llega cuando le damos voz y cuando le damos lugar a lo que estuvo escondido. ujú. Sí, tampoco hay que pensar que cuando hablamos de traumas, así como el significado mismo de la palabra, no se trata a veces de grandes tragedias, sino que pudo haber sucedido que hubo un embarazo interrumpido, ya sea voluntariamente o no, o una persona que murió joven, alguien que fue juzgado o un amor que no pudo ser. Ujú, Y también forma parte del sistema. Esto es interesante porque siempre pensamos en que nuestro sistema está formado por nuestros lazos sanguíneos y sin embargo, las personas que intervinieron en nuestro sistema, ya sea con lo fácil o lo difícil, quiere decir alguien que provocó un cambio importante, una persona que se fue y que no volvió, cada uno de algún modo ocupa un lugar en esa red, aunque no sea un lazo sanguíneo, pero alguien intervino en nuestro sistema. Y en esto te cuento, Amalia, yo siempre me acuerdo, y que esto lo vi hace algunos años, unos 8 10 años, investigando mi historia y mis ancestras, mujeres, descubrí a través de una tía abuela, en mi casa siempre la percepción y el relato sobre mi bisabuela no era una persona agradable, bien vista, era un juicio muy negativo sobre ella, ¿no? En relato de mi mamá, de la persona que escuchaba, o de mi tía. Bueno, cuestiones que investigando esto descubro a través de una tía abuela, o sea, de una hija de mi bisabuela, que esta mujer que vino de España, bueno, vino con algunos hermanos, en fin, y bueno, se puso a trabajar acá en la ciudad y conoció a un hombre también español, con el que se iba a casar. Entonces, bueno, este hombre le propuso que él volvía a España a buscar muebles, baúles con ropa y todo lo que, que en ese momento consideraban que necesitaban para casarse. Y el hombre se fue. Eh, Hablando de principio del siglo XX, claramente los viajes a España tardaban meses.
Y en ese tiempo que tardó este hombre en llegar, mi bisabuela conoció a otro hombre y se casó, a quien fue mi bisabuelo. Y, y bueno, cuando este hombre cumplió su palabra y volvió para casarse, encontró a mi bisabuela casada con otro señor. Y bueno, ese es un relato que parece simple, pero que después, conectándome con otra energía hacia mi bisabuela, empecé a darme cuenta o creer o sentir más que nada que qué razones habría tenido mi bisabuela para casarse enseguida y dejar ese otro amor, o por qué descreyó, bueno, un montón de cosas que se me abrieron de preguntas, sobre todo preguntas, para poder empezar a entender un poco más a mi bisabuela, de por qué tomó la decisión que tomó. Y claramente, luego en un trabajo de constelación, incluí a este hombre, a este novio, porque intervino en el sistema. De alguna manera provocó un cambio, una reacción en mi bisabuela, que no sé cuál, pero sí fue una reacción hacia la vida, porque se casó y tuvo cuatro, cinco hijos. Eh, y bueno, es un ejemplo que para mí me sirve para entender esto de la pertenencia. En un principio esta persona no se nombraba porque, ya te digo, no era alguien que en mi casa como historia se haya contado, pero lo pude incluir dentro de mi sistema porque claramente tuvo su participación. Ya Bueno, lo por ahí es creo. un ejemplo un poco largo, pero como historia me pareció interesante, ¿no? Compartirla. Sí, me encantan esas historias a mí. Es súper Mm, interesante y sirve como para ver más fácil este orden, esta fuerza, mejor dicho. mm. Así que gracias, Gaby, me encanta. También un ejercicio poderoso que podemos hacer es mirar la foto interna de la familia. Como preguntarnos quién falta en esta imagen, justamente, qué nombres no se dicen, qué historias quedaron como en silencio. Y entonces cuando podemos reconocer y dar lugar a quienes fueron olvidados, algo se acomoda, algo se ordena. Lo mismo que vos contaste, Gaby, pero para Mm. darle un contexto, ¿no? Porque también no se trata de idealizar, sino que es integrar. Esa es la palabra, es integrar al sistema a quien quedó excluido. Persona. Sí, esto no significa justificar lo que estuvo mal ni dejar de poner límites ahora en el presente. Simplemente mirar, sentir con respeto. Reconocer que cada uno, que cada quien tuvo su lugar, tuvo su destino, y que al aceptar eso, la energía del sistema puede fluir con más paz. Incluir no es aprobar, es ver lo que fue, para que no tenga que seguir repitiéndose. Y en esto es, nosotros excluimos o juzgamos desde nuestro propio ego, nuestra mente, es la que nos hace excluir o juzgar o decir, no, este no me conviene, de este no me conviene hablar, o vos sos el vecino de tal lado, es así, y simple es el ego, es la mente la que nos hace que excluyamos. Cuando volvemos a nosotros, cuando logramos conectarnos, cuando volvemos al asentimiento, con humildad, me rindo y los reconozco y nos reconozco dentro del sistema. Ujú. A mí me gustaría que podamos pensar en situaciones cotidianas para mostrar cómo actúa esta fuerza. Dale, bárbaro. Por Se me ejemplo. ocurre, por ejemplo, como bueno, como ya un poco traíamos antes, esto de que no logras nunca sentirse como en casa, ¿no? Que cambia de lugares, de trabajos, de vínculos, y más allá de que el cambio es desde donde se hacen los cambios, y es desde el lugar de que siempre sentir que algo falta. Voy cambiando y buscando, buscando porque siempre algo me falta y no porque es una elección. Ujú.
Ahí puede haber alguien en su historia que fue apartado, que fue rechazado, y cuando ese lugar se reconoce, aparece la posibilidad de descansar, sería. También puede ser, lo podemos ver en personas que sabotean su propio éxito, ¿no? Que cada vez que algo te sale bien, te las arreglás de alguna manera para perderlo. Y otra vez, llegás al que algo salga como vos esperabas y de una manera u otra algo pasa y lo perdés. Y esto puede ser que sea porque detrás hubo una historia familiar donde el prosperar, el éxito tuvo un costo muy alto o una condena, y entonces lo repetimos inconscientemente. Y al mirar esto se abre una puertita para poder empezar a recibir sin sentir culpa, a disfrutar de los logros sin sentirnos culpables. Em, También puede, en algunas situaciones, donde alguien se distancia de su familia. Pero a veces puede ser por dolor o por abuso y el corte es necesario. Pero el tema es lo interno, la energía que queda atrapada, que busca ser mirada y reconocida. Es un trabajo interno, como siempre decimos, no tiene que ver con la relación exterior con las personas, sino con la mirada que tenemos nosotras interna. Entonces, dar un lugar, aunque sea simbólico, a lo que no se pudo decir, a lo que no se pudo hacer, y sin negarlo, sin forzar ningún tipo de reconciliación, sino simplemente darle lugar, aceptar lo que estuvo ahí, que es parte nuestra, que es parte del sistema. Y eso permite soltar las cargas antiguas y seguir el propio camino. Y una cosa que me parece también importante es esto, no son las situaciones las que determinan si esta fuerza está presente o no, es cómo las vivimos. Porque no quiere decir que Ujú. cada persona que sabotea su éxito es porque no está, está excluyendo o está poniéndose en lugar de un excluido o quien se distancia de su familia. Siempre miramos primero a la persona, y a cómo esta persona está viviendo esta situación. Estos son como situaciones a mirar, a ver si pasa por ahí, pero no es una condición ni una muestra de que esto está sucediendo, ¿sí? Tal cual, sí, son como lealtades invisibles, inconscientes, que cada quien toma esa energía de ocupar el lugar del excluido, ¿no? Y en todos estos movimientos hay algo en común. La sanación llega cuando se puede mirar, nombrar e incluir. Y también cuando se ponen los límites necesarios para cuidar lo propio. La pertenencia sana no se impone, Ujú, eh, se elige desde un lugar más consciente y real. Y esto se ve en los ejercicios sistémicos, en los ejercicios de las constelaciones, se ven claramente cómo los representantes siempre aparecen, que un excluido o alguien no visto, es muy común, es una fuerza que no se termina en este espacio de compartir este podcast, en este episodio, quiero decir. Lo vamos a ir viendo continuamente porque sí. es una fuerza que incluye las otras y siempre va apareciendo como una fuerza muy importante desde el sentir, ¿no? Ujú, así es. Sí, podríamos decirlo así, como que la pertenencia es lo que nos da la identidad y nos da el sostén. Porque cuando alguien queda fuera, el sistema siempre va a buscar compensar esa falta. Entonces, el tema es mirarlo con respeto, sin culpa, con el corazón abierto. Y eso es lo que permite que todo encuentre su lugar y que la vida vuelva a fluir. Es un trabajito interno. Y también tal vez ahí pueda descubrir que en el fondo no necesito luchar yo por encajar en algunos lugares o con algunas personas o situaciones, que simplemente ya soy parte por el solo hecho de existir. Mm, Y porque ya soy parte de algo más grande, algo más antiguo, algo más sabio, algo más allá de mi propia comprensión. ujú. Amalia, ¿te parece, para ir cerrando este episodio de hoy?
vamos a dejar un ejercicio, como siempre, pero además tenemos un extra, un plus. Queremos compartirle algunas preguntas para que puedan llevar esta fuerza a la vida y mirar desde ahí lo que necesita ser visto. Así es. Yo los voy a invitar a que tomen nota de las preguntas y que las respondan. Puede ser ahora y si no en algún momento en el que puedan estar tranquilas, tranquilos y reflexivos, se tomen 5 minutitos para responderlas. Les pasamos las preguntas si querés, Gaby. Dale, dale. Son bastante poderosas. Eh, Muy. la primera pregunta es, ¿en qué momentos de mi vida me he sentido fuera de lugar, invisible o no tenida en cuenta? ¿A quién o qué he dejado fuera? Tal vez sin darme cuenta. ¿Quién o qué fue dejado fuera de mi familia o en mi propia historia? Hay partes de mí que he intentado negar o esconder para sentir que pertenezco. ¿Qué aspectos de mí aún no estoy incluyendo? ¿Cómo sería abrirme a pertenecer sin tener que luchar por ese lugar? ¿Qué cambia en mí cuando reconozco que todas las personas y todo lo que es pertenecen? ¡Wow! Unas preguntas intensas Ujú. que me las estoy haciendo a mí misma en este momento. Sí, sí. Pero como siempre Eh, digo, a escribirlo. La invitación es a mm, escribirlo porque aparece mucha más información de la que nos imaginamos cuando escribimos. sí, sí, porque poner palabras a lo que sentimos tiene una fuerza muy importante. Cuando lo volvemos a leer, cobra otro significado. Sí. Eso lo digo por experiencia personal. No sé si te pasa. Mm. Bueno, y ahora completamos con nuestro ejercicio. Y entonces ahora te invitamos a cerrar un momento los ojos y a traer una respiración más lenta, más profunda. Simplemente eso. Respirar y sentir el cuerpo apoyado, sostenido. Puedes observar cómo estás, cómo es tu cuerpo hoy, sin buscar cambiar nada. Es solo reconocer lo que hay. Tu cuerpo, tu respiración, tu historia, todo lo que te trajo hasta este instante. Y desde ahí vamos a hacer juntos un pequeño movimiento interno. ¿Puedes imaginar delante tuyo a todas las personas de tu familia, las que conoces y también las que no, las que están y las que ya no están? Todos los que de algún modo hicieron posible tu vida. Cuando lo sientas en voz baja, puedes decir, todos pertenecen, yo también pertenezco. Y dejar que esta frase resuene en vos. Quizás sientas algo en el cuerpo, una emoción, una imagen o simplemente quietud.
Sea lo que sea, está bien. Solo observalo. Ahora podés mirar a cada uno con el corazón un poco más abierto y repetir internamente: honro a cada uno tal como es, tal como fue. Y si podés, incluirte también en esa mirada, tal como sos, tal como fuiste. Y para cerrar, te invitamos a decirte a vos, en voz baja, me permito ocupar mi lugar en paz. Y sentí cómo se acomoda eso en vos, como si el cuerpo recordara su lugar sin esfuerzo, solo perteneciendo. Tómate un momento para respirar de nuevo, inhalando y exhalando. Y cuando sientas que es suficiente, que es el momento, podés abrir los ojos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en 15 días con el último capítulo de esta primera parte que fueron las fuerzas del amor. El próximo que vamos a ver y el último es dar y tomar. Y si sentís que este episodio puede acompañar a alguien más, te invitamos a compartirlo. A veces una conversación puede abrir caminos que ni imaginamos. Hasta pronto. Chao, chao, hasta la próxima.